Muy buenas tardes, soy Cristian Campuzano y les damos la bienvenida a este su noticiero cristiano, El Seminarista, un espacio de opinión y crítica constructiva donde los hermanos de la fe pueden informar de los últimos acontecimientos del día. Hoy con el tema Conversaciones desde la Fe, donde trataremos sobre la vida de uno de los mayores exponentes de la teología de la misión integral, como lo es el pastor, escritor, don René Padilla, para lo cual cuento con el apoyo de nuestro querido hermano, el pastor Boris Maquilón, estudiante activo del Seminario Bíblico Alianza de Guayaquil, quien tuvo la oportunidad de realizar una investigación exhaustiva sobre dicho personaje. Sea tú bienvenido, Boris, este es tu espacio, esta es tu casa, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Ok, de antemano, cabe resaltar que René Padilla nace en un hogar evangélico en la ciudad de Quito. Por razones de trabajo de su padre, él y su familia se trasladan hacia Colombia, donde René Padilla realiza sus estudios primarios. Luego, en la década de los años 30, la familia de René Padilla retorna al Ecuador, donde realiza sus estudios secundarios en el Colegio Mejía de nuestra capital. Sus estudios superiores los realizó en el Wheaton College de los Estados Unidos, donde estudió filosofía y teología. Al término de los mismos se vincula con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, donde se le nombró como secretario viajero en el año de 1959. En el año de 1963, ya casado y con 2 hijas, viaja a Inglaterra, donde hace un doctorado en ciencias bíblicas, siendo alumno del profesor F.F. Brooks. A su retorno a América Latina, luego de 2 años, se establece en la ciudad de Lima, Perú, donde fue nombrado secretario general de la Comunidad Internacional de Estudios Evangélicos. Luego, al cabo de 1 año, se traslada a la Argentina, donde fue nombrado director de publicaciones y estuvo al frente de la revista Certeza. Asimismo, trabajó para Editorial Caribe y posteriormente se le invitó para que trabajase como secretario ejecutivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, de la cual ya había sido miembro fundador. Actualmente es presidente de la Fundación Queiros en Argentina y pastor de una iglesia pequeña en el barrio de San Fernando, en Buenos Aires. Y con esta breve reseña histórica, pues empezamos nuestra entrevista. Boris, es un placer inmenso tenerte aquí, ¿sí?, entre nosotros y poder compartir este espacio no desficioso, ¿sí? Boris, es tu bienvenido, ¿no?, una vez más. Y como decía, pues no, ya que al principio mencionamos sobre esta exhaustiva investigación que tú pudiste realizar sobre este teólogo latinoamericano, orgullosamente ecuatoriano, ¿qué te parece si nos explicas un poco sobre cuáles serían esos factores, según tu investigación, que contribuyen a la formación teológica de René Padilla? Pues bien, en primer lugar un saludo para todos ustedes. Bueno, René Padilla tuvo como ejemplo principal a su padre. Su padre fue una de las personas que compartía la palabra de Dios y a la misma vez también se servía, pero de una manera autodidacta. Esto fue lo que contribuyó para que René Padilla pueda empezar a crecer en la reflexión teológica. René Padilla en lo posterior también ingresó a estudios bíblicos, pero estudios bíblicos por correspondencia. Esto es lo que también marcó la diferencia y que de ahí en adelante iba a hacer todos estos estudios, iba a ser lo que una base principal para René Padilla en la reflexión contextual y teológica. Muy interesante sus inicios, ¿no? Podemos ver que, como decíamos anteriormente, pues no, se inició desde un hogar pobre, ¿no? Un padre muy trabajador, ¿no? Y podemos ver que en esta etapa de la vida, ¿no?, que nos hace pensar que las limitaciones del ser humano no se comparan cuando Dios está de nuestro lado, ¿no? Ahora, ¿qué nos podrías decir acerca de sus satisfacciones como teólogo? Una de las mayores satisfacciones para René Padilla no fue producir reflexión teológica, sino más bien una de las mayores satisfacciones para él en su material teológico reflexivo fue el ver el impacto transformador que causaba esta reflexión a las vidas. Bueno, según Boris, según lo que tú me acabas de mencionar en cuanto a lo referente al material teológico de René Padilla,
hay algo muy digno que hay que rescatar de todo esto, ¿no? Es que su entrega y dedicación al producir dicho material. Es decir, que no simplemente estamos hablando de un material que se lo expone y queda simplemente allí, como sucede con la mayoría de las cosas, sino más bien estaríamos hablando de un material que causa un impacto transformador en la vida de las personas, ¿sí? Al igual como lo hace siempre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Boris, y con lo referente a estos teólogos latinoamericanos, ¿no? Y como muchos otros mártires en la historia de la Biblia, la teología, muchos de ellos también, como en el caso de otro famoso teólogo latinoamericano, el señor Orlando Costa, quien atribuye parte de su conversión a Cristo como el inicio de su peregrinaje espiritual, en este caso el de René Padilla. Dime tú, ¿cuál crees tú han sido los hitos de su peregrinación espiritual? René Padilla empezó su peregrinaje espiritual desde el momento de su conversión. Su conversión fue aproximadamente a los 15 años de su edad, es decir, en toda la adolescencia y ya para ingresar a la juventud. Desde allí René Padilla empezó en su peregrinación espiritual. Lo que le marcó también a René Padilla, de allí en adelante todo su ministerio, fue su exhaustiva lectura por el Nuevo Testamento. Esto provocó que René Padilla también sea un predicador que comenzó desde el penal García Moreno y luego en lo posterior también formaría parte de los predicadores de la radio HCJB, que es muy conocida. Nosotros sabemos acá, es muy conocida para cada uno de nosotros. La confianza en Dios fue una de las cosas que marcó mucho la vida de René Padilla hasta el día de hoy. También la comunión cristiana, pero ahora profunda. Esto es lo que ha ocasionado la reflexión teológica, el poder saber de que debe de existir una comunión profunda dentro de la iglesia. También la responsabilidad hacia el prójimo. También vemos nosotros que René Padilla se preocupaba mayormente por los necesitados. Esto es lo que podemos ver en él. La predicación, lógicamente, exhaustiva, la predicación de la palabra de Dios, es algo que ha llevado siempre René Padilla. La lectura también de muchas obras de muchos compatriotas en Argentina, Colombia, Perú y también en Europa. Muchos teólogos, esto es lo que hasta el día de hoy ha marcado así la diferencia en nuestro hermano René Padilla. Una excelente respuesta, Boris. Bueno, no podíamos esperar más de este noble teólogo como lo del señor Padilla, pues no. Ahora bien, Boris, profundicemos más en el asunto de la teología, en cuanto a lo que es la misión integral. ¿Qué nos podrías decir tú en cuanto al pensamiento de René Padilla en cuestiones de la teología? O sea, mejor dicho, ¿qué sería la teología para René Padilla? Vamos a utilizar palabras textuales de él. La teología es un esfuerzo humano. La palabra última la tiene el Señor junto con su revelación. Pero según René Padilla, nosotros tenemos la responsabilidad de entender lo que esa dicha revelación en Jesucristo significa para nuestras vidas. Muy bien, Boris. Entonces, según lo que te acabo de entender, nosotros somos responsables del crecer teológico, ¿verdad? Entonces, es decir que entre nosotros se formaría como un diálogo entre la revelación del Señor Jesucristo y la situación del mundo. Y esto abarcaría lo que son los problemas que nos rodean y el contexto en el que vivimos. Boris, para acotar un poquito más, entonces podríamos, según tu respuesta, ¿cuál crees tú serían las tareas teológicas en nuestro contexto, es decir, en América Latina? Ya que estamos hablando de René Padilla, tomo nuevamente sus palabras. Para él hay dos tareas específicas que la iglesia debe de asumir. Y la primera de ellas es que de la teología reflexiva debe de ser una teología crítica. Una teología que esté constantemente respondiendo a la necesidad de la iglesia. Una teología que dé a conocer lo que la iglesia necesita en su misión hacia sí misma, pero también hacia la sociedad. En segundo lugar, también la reflexión teológica también debe tener una segunda tarea, y es una tarea constructiva, que apunta hacia la dirección en la cual la iglesia debe moverse en obediencia al Evangelio. Muy bien, Boris. Y con referente a la misma pregunta, ahora, dime, ¿cuál crees tú sería el pensamiento, ¿no?, asimismo de René Padilla, en cuanto a la reflexión teológica
y su panorama en la América Latina de nuestros días. Ya que estamos hablando de la reflexión teológica, cabe recalcar que hasta el día de hoy, en muchos círculos evangélicos, es muy pobre. Es muy pobre el que se asuma la responsabilidad teológica. A la teología se le teme. A la teología no se le ha dado hasta el día de hoy la fuerza que debió habérsele dado. Pero qué bueno también que hay cosas que están cambiando. Hay cosas que están cambiando para bien, y es que hay una juventud. Hay una juventud que está preocupándose por la reflexión teológica. Y yo creo, Cristian, que esto es algo que nos debe animar y que nos está animando a todos nosotros. Boris, entonces podríamos decir tal vez que la teología tendría un futuro tal vez para nuestra América Latina. ¿Será que acaso esta podría tender a desaparecer o tendría algún futuro? No, tiene un futuro. René Padilla cree que la nueva generación, esta nueva generación que se está levantando de jóvenes, está levantándose con un espíritu reflexivo, teológico, contextual. René Padilla está totalmente convencido de que hay una generación que va a marcar la diferencia en pleno siglo XXI y en los siglos posteriores. Es interesante lo que está pasando en nuestros tiempos en la actualidad. Muy bien, Boris. Bueno, como ya estamos casi por finalizar nuestra entrevista, una pregunta, Boris, ¿sí? Para finalizar, se podría decir. Pongámonos un momento en los pies del teólogo, ¿no? Si tú fueras René Padilla, ¿cómo definirías la misión de nuestra iglesia hoy en nuestro contexto? Si yo fuera René Padilla, entonces hablaría como él. René Padilla cree que la misión de nuestras iglesias es aquella misión que debe mostrar compasión hacia el hombre integral. El hombre integral, es decir, no se debe de separar lo espiritual de lo corporal. Esto es lo que anuncia René Padilla en nuestro contexto. Por mucho tiempo hemos trabajado como si la gente no tuviese cuerpo. Predicar el Evangelio es importante, pero también debemos nosotros de asumir la responsabilidad de la necesidad que tiene también nuestra sociedad. La atención tiene que ser al hombre integral en la sociedad y en nuestra también comunidad. Bueno, Boris, te damos muchas gracias. Ya lo escucharon acá, mis queridos amigos y hermanos, ¿no? La misión integral es parte de nuestras vidas, ¿sí? En fin, de antemano les estamos muy agradecidos por su sintonía. Reportó para ustedes Cristian Campuzano, alumno del 6º semestre del Seminario Bíblico Alianza de Guayaquil. Boris, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Hermanos, para ustedes muchas gracias y que el Señor sea bendiciendo.